Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo están todos? ¿Qué les parece si ahí donde estamos oramos por la palabra del Señor? Cierre ahí sus ojitos, incline su cabeza un momento. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Te damos gracias, Señor, por la reunión de los santos, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Como decía ahora Raquel, Señor, gracias porque millones de personas alrededor del mundo, Señor Padre, se reunieron y se congregaron, Señor, hoy para alabar, para exaltar, Señor, tu nombre, Padre. Y tú no eres el que necesitas la alabanza, nos beneficia en realidad es a nosotros. Tú eres Dios, tú sigues siendo Dios, te adoremos o no te adoremos. Pero para nosotros, Señor Padre Santo, es la bendición de poderte reconocer en todos nuestros caminos. Háblanos, Señor Padre, el día de hoy, Señor. Preparamos, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra. Y así oramos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén y amén. Denle un aplauso bien fuerte al Señor. Vamos a pedirle al Señor y tener paz, que Él tome control de los aires. A ver que no nos vaya por aquí a fallar por acá la internet. Sé que estamos conectados por ahí a hotspot de celulares, pero ahí tenemos la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 38. Pueden quedarse hoy sentados. Sabemos que nos ponemos casi siempre de pie para leer la palabra del Señor, pero vamos a quedarnos hoy sentados. Y abran su Biblia ahí en Génesis 38, porque vamos a estar leyendo ahí una historia interesante que Dios nos va a hablar esta mañana si nosotros preparamos nuestro corazón. Amén. Génesis 38. Voy a estar hablando sobre el título Tratos peligrosos. De eso se va a tratar. Tratos peligrosos. Y vamos a ver qué cosas Dios va a tratar con nosotros esta mañana. Si usted viene leyendo el libro de Génesis, se encontrará que por ahí antes, en el capítulo 37, está hablando de cuando los hermanos de José lo vendieron, ¿verdad? Todos han escuchado de eso, todos conocen la historia. Y entramos acá a Génesis 38 porque hay una inserción ahí, vamos a llamarla, después de que los hermanos venden a José. Y dice la palabra del Señor, el versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Recuerda que Judá era uno de los hermanos de José, hijo de Jacob con Lea. Era el cuarto hermano de 6 hermanos o 6 hijos que tuvo Jacob con Lea. Y dice que él se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulanita que se llamaba Hira, ¿verdad? Con H. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, no nos dice el nombre de ella, solamente el nombre del que va a ser su suegro, el cual se llamaba Súa, ese iba a ser su suegro, ¿verdad? Y dice, y la tomó, se casaron y se llegó a ella. Entonces Judá conoce a esta mujer cananea, la tomó, se casó con ella y dice, y se llegó a ella. Y ella concibió, versículo 3, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Diga conmigo Er. Ok, entonces el primer hijo, el mayor, se va a llamar o se llamó Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Diga conmigo Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Diga conmigo Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Versículo 6 dice, después Judá tomó mujer para su primogénito, mire, le buscó una esposa para su primer hijo llamado Er, la cual se llamaba Tamar, ¿verdad? Ok, Judá en ese tiempo venía a ser como el hombre o como la cabeza del clan y era una costumbre que el padre le buscara esposa para su hijo, ¿verdad? De acuerdo a cómo a él le parecía y si a Judá le gustaba, él le conseguía una esposa para su hijo, ¿verdad? Y Tamar es un nombre que es bien importante en la Biblia porque Tamar viene a ser
la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Usted la encuentra por allá en la genealogía de nuestro Señor, y ella va a ser entonces parte de la genealogía, parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De esta descendencia viene nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Y el primogénito de Judá, mire lo que dice. Entonces, Judá le consigue esposa para su hijo. Él se casa con esta mujer que le escoge su papá, llamada Tamar, ¿verdad? Pero mire lo que nos va a decir, el primogénito de Judá, que dice que fue malo ante los ojos del Señor. No, la Biblia no nos especifica qué fue lo que él hizo, pero parece que lo que él hizo no agradó absolutamente a Dios, no estaba dentro de las cosas que le agradaba al Señor, y dice que el Señor le quitó la vida. Diga conmigo, wow. Versículo 8, aquí hay un detalle bien importante. Entonces Judá dijo a Onán, ¿quién era Onán? Su segundo hijo, ¿verdad? El primogénito dice que había hecho cosas malas delante de los ojos de Dios, Dios le quitó la vida. Y ahora entonces Judá coge a su hijo Onán, que era el segundo hijo de él, y le dice, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Bueno, en ese tiempo tenemos que entender que había una ley que se llamaba el levirato. Y esa ley consistía en que, por ejemplo, si usted tenía una esposa, usted no había tenido hijos con ella y moría, si usted tenía un hermano, ese hermano debía entonces casarse con ella, y no importaba si ella fuera fea o ella fuera horrible, era una ley, era algo que estaba establecido, el hombre tenía que casarse con ella, ¿verdad? Y entonces el hijo que ellos tuvieran no sería reconocido como hijo de él, sino era reconocido como hijo de su hermano, y recibiría todos los bienes y toda la herencia que iba a ser de su hermano, ¿verdad? Se le llamaba, este no es hijo mío, sino que yo lo tuve, pero en realidad está a nombre de mi hermano. Esa era la ley del levirato, ¿verdad? Entonces, ese hijo que le iba a nacer a él no le pertenecía a él, sino que en realidad era del difunto, del que era su hermano. Entonces aquí está la historia de Judá, que nos dice que tiene 3 hijos. El primero le consigue una esposa, hacía cosas malas delante del Señor, y al segundo le toca cumplir con la ley del levirato. Judá lo llamó y le dijo, venga acá, Onán, vaya y atienda a la que es la esposa, o la que era la esposa de su hermano, y le da un hijo a su hermano. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no iba de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. En otras palabras, a este Onán no le gustaba esa idea de la ley del levirato, que su hijo no iba a ser llamado hijo suyo, sino que iba a ser llamado, era hijo de su hermano. Y observe lo que pasó, versículo 10. Y esto también entonces, porque cada vez que él tenía relaciones, acuérdese que todo el propósito era de que él tuviera un hijo, y el primer hijo iba a ser, ¿verdad? En la ley para su hermano, pero él cada vez que tenía relaciones con ella, en realidad no buscaba esto, porque no quería, no le gustaba la idea, y entonces dice que vertía fuera, ¿verdad? Entonces dice, y desagradó hacer esto, dice que desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. O sea, a este hijo, por lo que estaba haciendo, tampoco a Dios le agradó y le quitó la vida. Entonces, miren lo que va a hacer Tamar. Tamar se va a hablar con su suegro y le dice, ¿dónde está el otro? Porque tuvo 3. ¿Dónde está Junior? ¿Dónde está el que sigue? ¿Qué tal está matamaridos? Versículo 11.
Y Judá dijo a Tamar, su nuera, porque él era de nuevo el jefe del clan, el jefe de la familia, el que tomaba las decisiones en cuanto a todo. Mire lo que le va a decir. Quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo. O sea, Selá Junior, el tercer hijo de él, Onán, era todavía un niño pequeño, no tenía todavía la edad, ¿verdad? Para casarse, era un niño aún. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora, esto era un derecho, era una ley que Tamar tenía, que era tener un hijo de esa descendencia, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, es que Judá, dentro de su corazón, él no quería que su hijo pequeño se casara también con Tamar, porque dijo, a esta se lo suelto y me mata también el muchacho, ¿verdad? Entonces, vea que también hay suegros celosos con sus hijos, ¿ok? Entonces, Judá era el jefe del clan, Judá era el que tomaba las decisiones, pero para Judá, de cierta manera, quitársela de encima, le dijo que esperara hasta que el hijo creciera, y cuando el hijo creciera, él le iba a dar a su hijo para que pudiera tener el hijo deseado que ella quería, ¿verdad? Pero en realidad él no quería darle su hijo, porque él no quería que su hijo también se muriera, porque como Judá no conocía la intimidad de sus hijos y la privacidad de sus hijos y las cosas que ellos estaban haciendo, pensaba él que Tamar era la culpable, ¿verdad? Pero en realidad era la conducta desagradable de ellos lo que no le había gustado a Dios. Entonces resulta que este muchacho Selá, el tercer hijo de Judá, comienza a crecer y Tamar espere y espere, esperando a que se lo dieran por marido y nada. Dice otra versión ahí, si usted puede leer otra versión, dice que pasaron los años y nada, que el suegro le cumplía la promesa. Versículo 22. Parece un caso cerrado esto acá, ¿no? Versículo 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, o sea, se le murió la esposa, que no nos dice el nombre, se le murió la esposa a Judá. Dice, y murió la hija de Súa, mujer de Judá, y después Judá se consoló. O sea, Judá está ahora en duelo, se acaba de morir su esposa, el hombre está triste, está muy dolido por la muerte de su esposa, y dice, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Tibnat, él y su amigo, tenía un amigo llamado Ira, el adulamita. Entonces vemos que la función que tenía Judá era que él era un ¿qué? Un pastor de ovejas. Se acaba de morir entonces su esposa, y dice que él, en el tiempo de los trasquiladores, iban a cortarle allá la lana a las ovejas. Cuando sucede esto, versículo 13, le dijeron a Tamar diciendo, oiga, Tamar llevaba bastante tiempo esperando a que su suegro le dijera que le iba a dar ya a su hijo, pero Tamar no era ninguna bobita. Tamar se dio cuenta que en realidad él como que, ¿verdad? Ya el muchacho estaba grande, estaba alto, y como que en realidad Judá no le quería todavía entregar a su hijo, y ella estaba desesperada y porque la ley no se cumplía. Entonces le dijeron a Tamar, oiga, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Versículo 14. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Tenían unos vestidos, ¿verdad? Que la representaba que ella estaba viuda. Y se cubrió con un velo, o sea, se tapó. Y se arrebozó, se ocultó para que no la reconocieran. Y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat. Se puso en una ciudad, a un lado, ¿verdad? Se cubrió ahí para que nadie la reconociera. Mire lo que dice, porque veía que había crecido Selá, y ella no era dada a él por mujer. Ella se dio cuenta, el suegro me lleva la mala. Versículo 15. Y la vio Judá, pero ahora escúcheme bien, Judá va con su amigo.
Recuerde que el hombre va en duelo, el hombre va triste, se le había muerto su esposa, y el hombre va por el camino con su amigo al trabajo que ellos tienen de ir y cortarle el pelo a las ovejas. Y cuando van camino allá, ven a esta mujer que está, él no sabe quién es, que está ahí junto al camino, ¿verdad? Y la vio Judá, versículo 15, y la tuvo, ¿por qué? O sea, algo dijo esta mujer, es una ramera, porque ella había cubierto su rostro. Versículo 16. Y se apartó del camino, o sea, la vio, ¿verdad? Cogió su carro y dio otra vuelta y dijo, pero a ver. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarte a ti. Oiga, mire eso. Llegó a endulzarle el oído. ¿Está leyendo conmigo? Déjame ahora llegarme a ti. Y eso que está en duelo, ¿verdad? Y está herido porque se acaba de morir su esposa. Y lo primero que hace es querer llegarse a una ramera que está ahí junto al camino. Pero él no sabía que esta era su nuera. Y ella dijo, actuando como una prostituta, ¿qué me darás por llegarte a mí? ¿Se da cuenta que las mujeres no lloran? Las mujeres... Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a mí? ¿Qué está haciendo ella? Le está pidiendo un precio por sus servicios, ¿verdad? Versículo 17. Él respondió, mire, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. O sea, lo cogió sin cash, no tengo dinero, no tengo Seol tampoco, ¿verdad? No uso Seol, pero yo le voy a mandar un cabrito. De todos mis cabritos le voy a mandar un cabrito. Así va a ser el pago, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser el pago por sus servicios? Un cabrito, ¿ok? Y ella dijo, dame una prenda para que me lo envíes. O sea, yo no quiero que usted use los servicios, disfrute y después yo no vuelva a saber de usted. Tan boba no soy. Déjeme algo de garantía. Escúcheme bien. Escúcheme bien esto. ¿Cuál iba a ser el pago por el servicio? Un cabrito. Versículo 18. Y esto es lo más importante porque aquí vamos a sacar nuestro mensaje el día de hoy. Tratos peligrosos. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, presta atención a estas cosas que le pide. Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y dice que él se las dio. Ojo, ella se los quitó. Él se los entregó. Diga conmigo, él se los entregó. Ok. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió. O sea, eso fue efectivo, hermano. Quedó embarazada de una vez y ella feliz porque ella estaba esperando durante mucho tiempo, ella quería tener un hijo y de esa descendencia, ¿verdad? Y después usted sigue por allá leyendo la historia final que no vamos a leer hoy y se va a dar cuenta que ella en realidad tuvo gemelos, ¿verdad? Farés y Sara con Z, de donde viene la descendencia de nuestro Señor a través de Farés, el que abre brecha. Entonces, el precio de la aventura de Judá era en realidad ¿qué? Un cabrito. Pero como el hombre no tenía el cabrito ahí, le prometió a ella que le iba a mandar el cabrito después, pero que ella le diera los servicios. Y ella le dijo, bueno, si me va a dar, si vamos a hacer este trato, tienes que dejarme algo en garantía. Y hay 3 elementos que hacían parte de él, que pertenecían a él, que dice que él hacer este trato le va a dar a ella. Número 1 era ¿qué? Si me pueden colocar ahora la imagen, la de las 3. 1 era el sello, tranquilo que ahora vamos a hablar de cada una. El otro era el cordón y el otro era el báculo, ¿verdad? Ok, entonces de estas 3 prendas vamos nosotros a ver lo que esto significa. Porque hermano, déjeme decirle algo, esto es lo principal del mensaje.
Cada vez que usted se pone a coquetear con cualquier cosa de pecado, hay algo que usted se deja. Cada vez que usted se pone a coquetear con algo de pecado, hay algo que usted deja de parte de usted. Aunque usted crea que nadie se da cuenta, y aunque usted crea que no pasa absolutamente nada, siempre hay algo que usted se deja. Okay. Siempre que las personas comienzan a coquetear con algo, con el pecado, con lo prohibido, en el momento no se dan cuenta de qué pueden estar perdiendo. Que eso pasajero y que eso que es temporal, en realidad lo que están haciendo es entregando su sello, su cordón y su báculo. Y el significado de esas tres cosas es muy importante, porque nosotros vamos a hacer una analogía hoy para entender bien lo que nosotros perdemos en esos momentos que nos ponemos a jugar con el pecado y violamos los principios de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren saber? ¿Qué era lo que significaba el sello? Lo que ella le pidió que le diera. El sello, número uno, tenía primero que todo tres cosas bien importantes. El sello se utilizaba primero para autorizar documentos. El sello, hermano, era como un anillo que llevaban ahí. Cuando ellos iban a comprar algo, cuando ellos iban a negociar algo, era como la firma el día de hoy, ¿verdad? Colocaban ese sello ahí. Y ese sello era importante porque ese sello no lo tenía absolutamente nadie. Era como una identificación personal. Era como una licencia de conducir que solamente lo reconocía a él como el portador de ese sello. ¿Me están siguiendo? Ahora, se utilizaba también para autorizar documentos. Cuando una persona, hermano, se está dándose ciertos gustos con ciertas cosas, no se está dando cuenta que está perdiendo autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando él estaba dando el sello significaba autoridad. Está perdiendo, escúcheme bien, autoridad con sus hijos, con su esposa, con su testimonio, y no se da cuenta que en ese momento está entregando autoridad. El sello, hermano, otra cosa que también representaba era autenticidad. ¿Lo están siguiendo ahí? Ok, entonces también representaba ¿qué? Número uno, servía para autorizar documentos. Y número dos, registraba autenticidad. ¿Recuerdan que cuando el hijo pródigo llegó a casa, qué fue lo que su padre puso en su mano? Puso un anillo, ¿verdad? Era parte, lo que representaba era que era parte de la familia, estaba autorizado para firmar documentos. Con el sello se proclamaba que algo era auténtico, que algo era veraz. ¿Qué es lo contrario de algo auténtico? Falso, ¿verdad? Falsedad, ¿verdad? Ahora, cuando usted entrega su sello en el pecado, usted no solamente pierde autoridad, sino que usted también pierde veracidad. Ya voy ahí. Escúcheme bien. Cuando usted entrega su sello, o sea, cuando usted comienza a coquetear con cosas, usted está perdiendo autoridad, pero usted está perdiendo también veracidad, y lo que está entrando en su vida, o lo que más se va a ver en su vida, es falsedad. Porque usted va a tratar ahora de ocultar aquellos pecados ocultos, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Una persona casada que vaya adultera y piensa que nadie se da cuenta, y después esa persona llega a la casa, esa persona ahora tiene que poner una cara que no es en su casa. O sea, ya perdió veracidad. Es una persona que está actuando ¿en qué? En falsedad, porque ahora tiene un disfraz delante de sus hijos, delante de su esposa, en su matrimonio,
y pierde, hermano, ya esa autoridad con sus hijos y en su casa, porque ya no hay una veracidad. Está colocando simplemente una cara para disimular su pecado. Y cuando se pierde la veracidad, se pierde credibilidad. Dígame si no. Ya la gente no cree en usted, es muy difícil. ¿Por qué cree que, por ejemplo, mucha gente no cree en los políticos? ¿Por qué pierden ellos veracidad? Porque llegan y le prometen: les voy a hacer el puente, les voy a pavimentar ahora sí las vías. Y como no cumplen cuando llegan allá al poder, ¿qué dice la gente? Ya yo no le creo, ¿verdad? Porque pierde autenticidad, pierde veracidad y entra la desconfianza de las personas. Entonces, cuando nosotros, hermano, pecamos, ¿quién acá no peca? Usted piensa que nadie se dio cuenta, que nadie se enteró y que usted no está perdiendo nada. Pero en realidad usted sí se está dejando algo. Está perdiendo autoridad y está perdiendo autenticidad. Porque ahora usted tiene que demostrar algo que usted no es, falsedad. Entonces sí se está dejando algo, aunque parezca que nadie se da cuenta. Yo creo que tengo el mensaje correcto para el día de hoy. Entonces no hay autenticidad, no hay autoridad, ni hay credibilidad. No sé por qué hay tanto movimiento allá. Si por favor me cierran la puerta para que estemos aquí en la palabra. A ver. Ok, entonces la palabra, el sello, también se utilizaba en ese tiempo. Número 3, ¿para qué? Para estampar una imagen, ¿verdad? Una imagen que era única, una imagen que no tenía absolutamente nadie más. Y esa imagen imprimía algo personal. Hermano, cuando uno entra en el juego del pecado, en la seducción de las ofertas de Satanás, uno se deja su imagen. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Cuando usted escucha, por ejemplo, el nombre Judas, ¿qué es lo primero que a usted le viene a la mente? ¿Qué más? Cuando usted dice, ese es un Judas, ¿qué quiere decir? Es una persona. Entonces se da cuenta, cuando usted se pone a coquetear con esas cosas, hay algo que usted no se da cuenta, pero es que usted comienza a perder también esa imagen. El nombre Judas, a ver, ¿cuánto le pondrían acá a su hijo Judas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se lo pone a su hijo cuando crezca y se dé cuenta, va a pensar que usted no lo quería y se va a cambiar el nombre. Pero en realidad el nombre Judas, ¿sabe qué significa Judas? Es un nombre hermoso, es un nombre precioso, significa alabanzas a Dios. Pero ¿por qué hoy nadie utiliza el nombre Judas? Porque resulta que un hombre llamado Judas, alabanzas de Dios, utilizó este nombre mal y el nombre quedó ya, la imagen se dañó, ¿verdad? Ahora, ¿se imagina acá que nosotros, el nombre del pastor de esta iglesia fuera Judas? Vamos hoy a honrar al pastor de la iglesia, nuestro pastor Judas. O si usted me pide que le recomiende a alguien para hacer sus taxes, yo le digo, sí, conozco a Judas. Imagine, ese para que me maneje a mí las finanzas, ¿verdad? Lo mataron con ese nombre si le ponen Judas, ¿verdad? Seguro la mamá no lo quería. Entonces, escúchame bien. Cuando uno el principio es que cuando uno entra a coquetear, hermano, quiero que entienda esto porque le estoy hablando vida, le estoy hablando espíritu. Porque muchos de nosotros acá pensamos que uno nada se deja cuando se pone a coquetear con cosas, que nada pasa. Pero nos damos cuenta que en realidad sí hay cosas que se dejan. No hay cosas que nos quiten porque ella no le quitó a él. Usted mismo entrega, usted mismo da. Y entonces cuando entramos a coquetear con el pecado, dañamos nuestra imagen. Se daña la imagen. Pastor, pero todo mundo lo hace.
y nadie se da cuenta. Ojo, porque hay cosas que se entregan que en el momento parece que como que no sucede nada, pero va a suceder. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, en un soborno. Vamos a decir que usted se pasó la luz en rojo, ¿verdad? Y un policía estaba ahí, lo vio que usted se pasó la luz en rojo. Y el policía va entonces allá y lo para. ¿Cuánto vale un ticket de una luz en rojo? A ver, los que tienen acá experiencia. ¿2.50? No, ya subió. 3.50. Depende de en qué parte. Ahora, usted va ahí en el carro con sus hijos, usted va ahí en el carro con su esposa, y de repente, para que usted no le den ese ticket tan grande, acá no se ve mucho ni nadie se atreve a hacer eso, le pone un billetico ahí por debajo al policía y se lo alcanza, y vamos a decir que el policía lo acepta, ¿verdad? Y le dice, siga. Usted ya perdió autenticidad y usted perdió veracidad delante de sus hijos, delante de su esposa, pero usted se va todo feliz diciendo, me salvé de pagar $300. No, en realidad hubiera sido mejor que usted hubiera pagado los $300, porque a largo plazo va a terminar perdiendo más. Porque el día de mañana usted no va a tener el carácter para decirle a su hijo, ¿por qué usted está haciendo eso? Porque él le va a sacar la cuenta de pago y le va a decir, pero usted hace lo mismo. Alaba, alaba, alaba. Tú estás perdiendo credibilidad, autenticidad, y estás perdiendo tu imagen. Eso es lo que significa un sello. Y usted como cristiano no puede darse el lujo de dar su sello. No podemos perder autoridad, y no podemos perder veracidad, y no podemos perder la imagen. El segundo elemento que Judá entregó era ¿qué? En esa aventura que él tuvo, perdió también ¿qué? Su cordón. En ese momento de depresión, no sé, vamos a decirlo, por ¿cuántos algunas veces por salir de sus problemas no han hecho cosas que después lamentan? Pero que en el momento, por la presión, por no sé, por olvidarse de su esposa, tal vez se sentía solo, se sintió tal vez sin compromiso y tenía una necesidad sexual. En ese momento ni siquiera él se dio cuenta de lo que estaba entregando. Porque hay cosas que cuando estamos pasando de esa manera no nos damos cuenta en el momento lo que estamos entregando. Quiero tu sello, quiero también, entonces dijo ella, tu cordón. En otras versiones dice bordón o dice cinturón. Entonces el cordón era en realidad ¿qué? El cinturón, ¿verdad? Ahora se utilizaba, número uno, para llevar la espada. Ahí ponían la espada. ¿Se acuerda que Pedro andaba armado? ¿No se acuerda que fue que le falló la puntería, pero él tiró a volarle la cabeza a Malco? Le quitó una oreja, pero Pedro usaba ahí ese cordón, ¿verdad? Entonces se utilizaba para el sostén de la espada, y se utilizaba también, significa el sostén del poder. Cuando nosotros entramos en el juego del pecado, nosotros perdemos poder. No poder de acá terrenal de los hombres, sino el poder que viene de arriba. ¿Ok? ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón cuando Sansón comenzó a coquetear allá con Dalila? Perdió su fuerza, perdió su poder, perdió su efectividad. Él salió y pensó que como las otras veces también lo había hecho, él todavía tenía su fuerza después de pecar. Pero cuando fue a buscar su fuerza, la fuerza ya no estaba con él. La había él entregado. En ciertas palabras, Sansón le entregó el cordón a Dalila, su fuerza espiritual. Y cuando usted entrega, hermano, su cordón, mire lo que le pasó a él. Ya no era él efectivo en lo que hacía, en los dones, en los talentos que Dios le había dado, había perdido efectividad. Y déjeme decirle algo, que eso es notorio aunque usted no se dé cuenta. Un pastor puede venir acá y predicar un gran mensaje, hermano, pero usted
En medio de todo usted va a poder decir, ese tipo ni oró para esa prédica. Y nadie se dio cuenta. Puede alguien venir acá a cantar y alguien va a decir, oiga, esa persona no estuvo esta semana ni siquiera un momento en la presencia de Dios. Porque, hermano, se pierden esas cosas, se entrega ese poder. Usted no puede pedir moverse en el poder de Dios, hermano, cuando usted está coqueteando con ciertas cosas, pero nadie se da cuenta. Pero hay cosas que usted se está dejando. Y después usted dice, ¿por qué yo no puedo moverme como yo me movía? ¿Y por qué yo no puedo enseñar como yo enseñaba? ¿Y por qué no fluye la alabanza como antes fluía la alabanza? ¿Será que hay cosas que se ha estado dejando? Porque algo se va a dejar. Número 3, ¿para qué era más? ¿Para qué era más el cordón? Para moverse o sea, era como la correa. ¿Qué pasa si yo pierdo la correa acá? Bueno, ahorita no, porque hay unas libritas ahí de más. Pero ¿qué pasa si yo pierdo la correa? Pues, hermano, me toca hacerme a mí aquí atrás y agarrarme los pantalones porque yo pierdo movilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene correa? Está incómodo, ¿verdad? No puede moverse con libertad, no puede caminar libremente. Cuando nosotros entregamos el cinturón, perdemos la capacidad de avanzar. Nos estancamos. Alguien venía con el Señor creciendo y entregó su cinturón, hermano, y hasta ahí quedó. Se impide el avance. No hay libertad para moverse en muchas áreas porque se entregó el cordón. Entonces, número 1, él entregó ¿qué? El sello. Ya usted sabe que era la autoridad, la autenticidad, la imagen. Perdió él el cordón, ¿verdad? ¿Que era qué? Ahí estamos, para sostener la espada. ¿Para qué? Era lo que le daba poder y lo que le daba a él libertad para él moverse, ¿verdad? Con libertad. El tercero era el báculo. El báculo era en realidad un bastón. ¿Para qué aún hasta el día de hoy es utilizado el bastón? Para apoyarse, para sostenerse. Cuando Judá entregó su bastón, él ya no tenía en qué apoyarse, en qué sostenerse. Déjeme decirle algo. Nosotros los cristianos tenemos la palabra de Dios para nosotros apoyarnos. Esta es nuestra máxima autoridad. Esta palabra está por encima aún del pastor. Cuando un pastor se sale de la palabra de Dios, se sale de ahí, pierde, hermano, toda autoridad, pierde toda autenticidad, porque él no tiene ahora nada en qué apoyarse. ¿En qué se va a apoyar un predicador? Cuando se aleja de la palabra de Dios. Ahora, cuando usted, hermano, está coqueteando con cosas del pecado, usted está entregando su báculo, su sostén. Porque el día de mañana, cuando usted está pasando por una dificultad, ¿sabe qué es lo que lo va a sostener? La palabra de Dios. Pero si usted ha entregado aún la palabra de Dios, ¿en qué se va a sostener? ¿En qué usted se va a apoyar? La palabra de Dios son los principios que nos rigen. Ahí están las reglas, los valores, la ética del reino. Y cuando nosotros caminamos bajo esos principios, siempre vamos a tener en qué apoyarnos. Pero ¿qué pasa cuando nos salimos de eso? No tenemos en qué apoyarnos. Quedas en el aire. No hay nada que te respalde. No hay una promesa ni siquiera de Dios para lo que tú estás queriendo o lo que estás deseando. Porque cuando nos salimos de ahí, estamos caminando fuera de lo que Dios ha establecido y en qué nos vamos a apoyar. Por eso es que vienen las excusas de los hombres, porque no tienen en nada en qué apoyarse y después no saben lo que van a decir. Lo único que dicen son excusas porque no tienen en qué sostenerse. Cuando Judá entregó su báculo, él se estaba quedando sin sostén, sin apoyo. El báculo o bastón, número 2, también era ¿qué? Un símbolo de protección. Los pastores lo usaban para cuando venían fieras, ¿verdad? Cuando venían ladrones,
Lo usaban ellos como una protección. Con ellos se defendían, guiaban a las ovejas y protegían a las ovejas. Era un símbolo de protección. Hermano, cuando nosotros comenzamos a coquetear con pecado, no se ve, pero en realidad lo que estamos perdiendo también es, estamos entregando la protección de Dios. Perdemos el vallado, la protección. ¿Usted se acuerda que la Biblia dice que Lot era un hombre recto y justo? Y entonces Satanás viene de donde Dios, de donde viene de rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Sí, Señor, pero tú le tienes un vallado alrededor de él. Ojo acá, cuando nosotros comenzamos a coquetear con pecado, y ya todos vimos acá que lo hacemos en cierto sentido, estamos nosotros abriendo una brecha para el enemigo. Estamos nosotros perdiendo protección. Hay una grieta ahí de protección. Por eso la Biblia dice, no deis lugar a quién. ¿Dice o no dice la Biblia eso? La Biblia dice, no deis. ¿Cuándo nosotros damos lugar al diablo? Cuando nosotros estamos practicando algo que sabemos nosotros que no agrada a Dios. Entonces no hay una protección de Dios. Pero cuando estamos caminando con Dios, hermano, estamos protegidos. Hace unas semanas estuvimos estudiando de aquel rey. ¿Se acuerda el rey Balac? Que se dio cuenta que venía Israel contra ellos y contrata a un profeta, le da buen dinero para que el profeta Balaán maldijera al pueblo de Dios. Y Balaán le dieron dinero y le dijeron que tenía que maldecir al pueblo de Dios, pero cada vez que él lo iba a maldecir, Dios lo bendecía, ¿verdad? ¿Sabe por qué no podía maldecirlo? Porque había un vallado de Dios alrededor de ellos. Porque el pueblo de Dios estaba caminando, agradando a Dios, y Dios estaba con ellos. Y entonces, hermano, cuando usted está caminando con Dios, hay un vallado sobre su vida. Por eso no importa si alguien se levanta con brujería contra usted, si va donde el brujo mayor, si va a coger cualquier palo, cualquier cosa, hermano, nada le puede hacer daño porque usted está cubierto, porque está la protección de Dios. Wow. Entonces, ¿por qué era el pueblo victorioso? Porque Dios estaba con él. ¿Y por qué Dios estaba con ellos? Entonces Balaán dijo al rey Balac, rey, no lo vamos a poder vencer. ¿Cuál es la estrategia que entonces le dijo? Hágalos que caigan en pecado. Prepare muchachas bien lindas, bien hermosas y tírelas allá en el campamento. Y los israelitas comenzaron a unirse con ella, entraron allá en festivales de idolatría, entraron en fornicación y a Dios no le agradó a eso y se quitó la protección de Dios. ¿Y cuántos murieron? 24,000 de Israel murieron. Porque ya Dios se había apartado de ellos. Pero la Biblia dice que no se ha creado todavía un arma. Dice que pueda prosperar sobre ti cuando tú estás guardado y caminando en las cosas de Dios, está protegido por Dios. Aún dice la palabra, tomarán cosa mortífera y no les hará daño, ¿verdad? Entonces el báculo también era como un símbolo de guía y de liberación. ¿Lo ven ahí? La parte tercera. ¿Para qué era también entonces el bastón? Era para guiar las ovejas, ¿verdad? Cuando las ovejas se querían salir un poco, las guiaban, ¿verdad? Ok, cuando se dan cuenta la curvatura que tiene ahí, eso era especial en ese bastón, porque cuando una oveja se enredaba entre los matorrales, ellos cogían esa parte del báculo y de ahí sacaban entonces a la oveja, ¿verdad? Cuando caían entre ramas, con el báculo eran liberadas las ataduras. Cuando Judá entregó su báculo, el que quedó enredado con esa ramera fue él. ¿Para qué era el báculo? Para cuando una oveja quedaba enredada, el báculo lo podía sacar de las ataduras. Pero cuando él dio eso, entregó eso, él fue el que quedó enredado con esta persona, ¿verdad? La Biblia dice que el que practica pecado se vuelve esclavo del
pecado. Hermanos, se entregan muchas cosas en el pecado. Algunas muchachas piensan que solo están entregando su cuerpo, pero en realidad no están entregando algo más, entregan más cosas que luego se van a lamentar. En un negocio turbio, hermanos, se entregan muchas cosas: su cordón, su sello, su bastón. La cuestión es que en esos momentos de calor, de éxtasis, de efervescencia, de emoción, ni siquiera nosotros nos damos cuenta que estamos perdiendo algo. ¿Cierto que sí? ¿Usted cree que Judá se dio cuenta que él estaba perdiendo algo? No, hermano. Por el contrario, lo que uno piensa es: estoy ganando. ¿Alguien acá? Ok. ¿Alguien acá cuando practica pecado dice: qué asco esto, odio esto? No, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia en Hebreos? Que el pecado trae un deleite temporal. Nadie acá dice: estoy haciendo esto, qué asco. Pero sí tiene que saber que algo se está dejando. Pero en el momento que lo estamos haciendo, pensamos que ¿qué? Que estamos ganando. No nos damos cuenta de que estamos perdiendo. Se va a dar cuenta después, cuando comiencen a llegar las facturas. David pensaba que él estaba disfrutando cuando estaba con Betsabé. Dígame si no. ¿Usted cree que David estaba como rey me toca hacer esto, cumplir? No, hermano, David estaba en éxtasis. Pero después llegaron las facturas. Usted se va a un mall con una tarjeta que le llegó allá por el correo a su casa y le decía ahí: felicitaciones. Y cuando usted la abrió era una tarjeta de crédito. Y usted dice: ¡guau! Este país sí es bendecido. Esto es de Dios. Y cuando usted la coge y dice: me voy para el mall, mi Dios me bendijo, y se va para el mall y ¿usted está triste ahí? Cuando la pasa ya por Dolce Gabbana, las mujeres, pagar la cartera Coach, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ayúdeme ahí. No, los hombres no, nosotros. Yo salgo satisfecho cuando voy al mall y no gasto ni un peso. De verdad. ¿Sabe cuándo voy? Cuando me dan así gift cards y eso, así es que voy al mall, pero el resto no voy. Pero sale ahí como en el momento como está. Pero después le llegan las facturas. Hermano, y aquí en los Estados Unidos usted es bendecido que le llegan allá un cajón. En Colombia le llegan las facturas por debajo de la puerta. Entonces usted va ahí, ¡ay! Y encuentra ahí esas culebras. Pero en el momento que usted está pasando la tarjeta, ¿está usted triste? ¡Feliz! Sale feliz del mall. Si fuera malo, nadie lo practicaba. Si fuera malo, nadie lo haría. Es un deleite, se disfruta. El problema es que a largo plazo va a costar. Después de un tiempo, cuando ya no sientas nada, te empiezan a llegar unas cosas no muy agradables por el correo y que te dicen ahí 20%, y tienes que empezar entonces a pagar esas cosas. Ahora, ¿cuántos saben que muchos de esos cobros los sufren también los hijos? Hay padres que no tienen ni para la fórmula ni para los pañales de los hijos, tienen solo para chupar. Para eso sí hay dinero. Pero dígame si no están entregando algo con eso. ¿Y quiénes lo están sufriendo? Los hijos. ¿Y con qué autoridad luego va a ir a decirle el padre? Cuando a largo plazo el hijo le va a decir, porque a largo plazo, en el momento no, a largo plazo el hijo le va a decir: pero usted hacía lo mismo. ¿Y qué autoridad va a tener usted para decir que no? Hay personas que amanecen borrachos con hijas. Yo tengo amigos que amanecen borrachos en la sala de su casa con otros amigos.
con hijas. Usted no sabe si alguien ahí borracho que ha perdido el sentido por meterse al baño resulta metiéndose al cuarto de su hijo. Y aquí en la oficina de la iglesia hemos escuchado testimonios. Pero no piensa en eso. Y mandan a sus hijas y mandan a sus hijos a un sleepover. Los más jóvenes acá me van a odiar, no importa. Y usted no sabe. Y usted no sabe, hermano. Muchas veces los cobros, hermano, los van a recibir los hijos. Pero usted lo entregó voluntariamente. Los cobros llegan. Uno no puede pensar en la vida que va a hacer cosas y que no va a pasar nada porque nadie se dio cuenta. Escúcheme bien, siempre va a pasar algo. Las decisiones que tomas en la vida van a producir resultados. Una decisión radical que usted tome hoy cambia el rumbo de su vida para siempre. Cuando usted va en un carro, hermano, y va manejando, no sé, a 120 por hora, ¿qué pasa si usted hace un giro así? Su familia, sus hijos y todos absolutamente lo van a pagar, porque algo que usted hizo tan en un momentico alteró la dirección de todo en su vida. Y todo, hermano, ahí todas esas vuelticas que toman un momento, decisiones que tomamos, hermano, a largo plazo terminan perjudicándonos. Después nosotros nos preguntamos por qué hay familiares que ni nos hablan, porque salieron perjudicados por sus decisiones, y uno no se da cuenta hasta que de alguna manera uno empieza a notar un tiempo después: oiga, ¿y el sello? ¿Y por qué yo no tengo? ¿Qué era lo que significaba el sello? Autoridad ni autenticidad. ¿Y por qué ni en la casa me respetan y todo? Porque hay falsedad. Eres uno en la iglesia y otro en la casa, y los hijos te van a decir qué lindo que adora y cómo te arrodillas en la iglesia y cómo lloras y cómo cantas, pero aquí en la iglesia usted es otro. El cobro, la factura a largo plazo. Hello. Me encanta cuando en esta iglesia hay silencio, que Dios está haciendo una operación ahí, metiendo su bisturí bien en el fondo. No se enoje conmigo, más bien rinda eso delante de Dios, abra ahí su corazón y dígale: usted es el que sabe. Ahí está, mire, operación a corazón abierto ahí, ¿verdad? Y después con el tiempo nos damos cuenta: ¿y dónde está el sello? ¿Y dónde está el cinturón? Y no tengo autoridad, y yo iba para arriba y ahora lo que tengo es vergüenza, y el báculo en que yo me voy a apoyar ahora, no tengo sostén, no tengo relación con Dios. Hermano, y uno empieza a tratar de recuperar lo que perdió. Pero vamos a terminar la historia. Génesis 38, ¿en qué íbamos? 19. Ok. Luego se levantó y se fue. Esta es Tamar. Tuvieron relaciones. ¿Qué dijo Judá? No pasó nada. ¿Pero cuál era el pago? Cabrito. ¿Pero qué terminó dando? Autoridad, autenticidad, poder, dirección. Mira Tamar. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras. Claro, acuérdense que ese era el pago, ¿verdad? Porque el precio no habían sido cosas. El precio había sido, porque uno piensa que el precio es en realidad algo, pero en realidad el precio es más grande. El precio es mayor, porque mire lo que va a pasar. Dice que él mandó el cabrito con su amigo. Oiga, ni siquiera fue él. Por medio de su amigo lo envió. ¿Cómo estaría de avergonzado? Que envió a su amigo a recuperar lo perdido. Porque él quería: llevo el cabrito y recupero las prendas que yo le entregué a ella, ¿verdad? Como garantía. Dice, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no, hermano, lo que cuesta hallar lo perdido. No estoy diciendo que no se pueda, pero cuesta, hermano. ¿Cómo cuesta, hermano, lograr autoridad con Dios? Pero se puede perder en un
en un momento, en una mala decisión. No estoy diciendo que es imposible. En algunos casos, si no rendimos nuestro corazón, es la única manera que lo cancela. Pero es muy difícil recuperar las prendas que uno entregó en la vida. Versículo 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adonanita, para que éste recibiese, o sea, para que la mujer le devolviera la prenda de la mujer. Pero no, hermano, cuando trató de recuperar lo que había entregado, no estaba la persona, no la encontraron. Versículo 21. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, este es su amigo, comenzó a preguntarle, mire, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Judá no fue, porque imagínense, la gente iba a decir, ¿y usted por qué está preguntando por prostitutas? ¿Ah? ¿Qué tal este? Preguntando por prostitutas, véanlo. ¿Dónde está la muchacha? No, que estaba en duelo. ¿Dónde está la muchacha bonita, esa que estaba ahí, bien hermosa, que tenía un velo en la cara? Ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Versículo 22. Entonces su amigo, entonces él se volvió a Judá y le dijo, no la he hallado. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Yo fui con el cabrito y no la encontré. También los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Versículo 23. Y Judá dijo, pues que se quede entonces con eso. O sea, dejémoslo ya así, para que no seamos nosotros. O sea, lo importante aquí es que nosotros no quedemos en ridículo. Que se quede eso así. Él no quería ser avergonzado, porque ¿cuántos saben que el pecado avergüenza? He aquí, mire lo que él dice, yo cumplí. Yo envié, delante de Dios yo envié el cabrito. Que no la encontraran ya, eso es otro asunto, pero yo envié el cabrito y tú no lo hallaste. Pero que quede claro que yo envié el cabrito, ¿ok? Judá pensó que las cosas habían quedado así. Y decimos, tratemos de olvidar ese episodio, ¿verdad? Parecido a lo que le pasó a David después, que todo había quedado en el pasado. Pero acuérdese que después de que usted a los meses comienza a llegarle ¿qué? Ve alguna acá con experiencia, 30 días, pastor. Ahorita vamos a orar al final por no liberación de tarjetas. Voy a traer unas tijeras acá y vamos a entregar acá, o sea, un corte de la carne. Mastercard, todo eso. Versículo 24, vamos acabando. Está bueno esto, ¿no? Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, mire, la factura le va a llegar. Le tiraron ahí la factura por debajo de la puerta. Porque es que cuando uno le dan el crédito le dice, lléveselo ahora. Y eso después usted lo va a pagar, es cero intereses. Pero no ha pasado nada, ya le empiezan a llegar los recibos, ¿cierto? Y eso parece, pero si yo lo acabo de... Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, ¿qué pasó con Tamar? 3 meses, ¿verdad? Empezó a vomitar, empezó a darle náuseas, echársele los tobillos. Fue dado aviso a Judá diciendo, acuerde que él es el jefe del clan, Judá. Tamar, su nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y observe, como él era el jefe, mire lo que él va a decir. Y Judá dijo, sacarla y que sea quemada. ¿Qué tal estáis que prostituyéndose? ¡Ah! Porque para nosotros juzgar a los demás somos buenos. ¡Quémenla! ¿Qué tal estáis que prostituyéndose? ¡Ja! Dañando el nombre de la familia. Hermano, y en este tiempo era así, arreglaban las cosas, era con candela. Sí. O sea, la apedreaban y la quemaban. O sea, ahí no era
Nada. Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. Qué novela. También dijo: mire, lléveselo a Judá y dile: mira ahora de quién son estas cosas. El sello, nadie más, hermano, nadie más tenía ese sello en todo aquel territorio. El cordón y el báculo. Y le llevaron estas cosas a Judá. Y le dijeron: jefe, ella dice que el dueño de esto es el culpable. Versículo 25. Y acá terminamos la historia. Entonces Judá, ¿qué? Porque ¿cómo usted va a reconocer algo y lo va a negar? Él no podía decir: no, esto no es, ¿verdad? Como hay padres que, ¿verdad? Si son orejones, el niño le sale con la misma oreja. Eso no, ese no es. O sea, no. Imposible, es una fotocopia. Él dijo: ese sello, él no podía decir: ahí ese sello no es mío. Porque él era el único que podía tener esa no es mi firma. ¿Cómo que no? Mire, colóqueme la imagen primera ahí, Dari, la del título. ¿Cómo que no? Mire, aquí hay documentos donde usted selló. O sea, ella tenía ahí pruebas de todas. No, la primera imagen, la del título. ¿Ve? Ahí hay un documento que tiene ahí un sello, ¿verdad? Entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo. Y nunca más, no volvió a acostarse con ella. La dejó vivir, pero quedó en ridículo y quedó avergonzado delante de toda la gente. Y quedó escrito en la Biblia, hermano, y hasta nosotros hoy nos estamos también enterando. Y se salvó Judá de que hoy no tenemos internet, porque lo que estuviera en las redes también se hubieran enterado. Porque hay cosas que Dios no permite que se enteren de nosotros, pero hay otras que Dios sí permite que se enteren de nosotros. Como esta acá, Dios permitió que se enteraran de Judá. Pero en realidad uno no quiere que nadie se entere, ¿cierto? Uno no quiere que nadie se entere. Pero Dios permitió que acá estas cosas que habían sido ocultas y peligrosas. Espere, y esta es la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Mire que Dios no se apena. Y vea que de las tribus de Israel ninguno de ellos andaban caminando ni en las cosas de Dios ni nada. Pero Dios tiene la capacidad de cambiar la historia de todos nosotros, no importa cómo haya sido. Amén. Eso no era parte del mensaje, pero me gustó y quedó añadido ahí. Finalmente Judá, hermano, terminó avergonzado. Él le hubiera gustado mejor que todo hubiera quedado olvidado. Y a nosotros nos gustaría que todo quedara olvidado. Pero a largo plazo, hermano, en el camino alguien puede venir y sacarnos la cuenta y sacarnos el recibo de esos tratos ocultos y peligrosos que un día hicimos. Escúcheme bien, nosotros no debemos de sorprendernos cuando alguien en el camino nos saque las prendas. Cuando algún momento en la vida uno de tus hijos te saque el sello y te recuerde que usted no tenía autoridad tampoco, que usted hacía lo mismo, que usted no es que manejaba una buena imagen tampoco, ni en la casa ni en ningún lado. Y cuando un hijo suyo le diga: ¿y usted por qué me regaña por eso? Si usted también ha hecho lo mismo. Usted me está regañando que yo estoy cogiendo cosas en la escuela que no son mías, cosas en el supermercado que no son mías. Pero si usted está acusado de esto y usted hizo esto y todos en la casa supimos de esto, porque a largo plazo, ¿y por qué saliste borracho? ¿Y por qué esto? ¿Se acuerda que un día le conté de 2 hijos
le preguntaron a uno, ¿y usted por qué toma? Porque eso es lo que yo veía en la casa, mi papá era un borracho. Y le preguntaron al otro, ¿y usted por qué no toma? Porque eso fue lo que yo vi en la casa, mi papá era un borracho. Y yo no quise ser de la misma manera. Pero lo que nosotros hacemos, usted se deja algo. Y los hijos, hermanos, fueron dados para que nosotros los guiáramos. ¿No dice el Salmo 127? Dios me está dando acá como 3, 4 mensajes más que no estaban ahí, que son como o sea, son para guiarlos, son para un día lanzarlos, pero no los ha dado a nosotros. ¿Se acuerda que Faraón, qué le dijo a Moisés? Está bien, vayan y adoren a su Dios, pero sus hijos se quedan acá. Y hay gente, hermano, que ha recibido ese trato. Los papás se vienen para la escuela y los hijos se quedan allá jugando Nintendo Switch en la casa. Los papás se vienen para la iglesia, la escuela, los papás se vienen para la iglesia y los hijos se quedan allá. Y eso es lo que quiere el enemigo. Déjelos acá. Ustedes vayan y adoren, vayan canten, y ellos que se queden acá. Vea, ese fue el trato. Y hay gente que dice, yo no voy ya más con 3, 4, 5, yo no voy más a esa iglesia porque allá alguien, la hermana aquella sabía que ese era el pan que a mí me gustaba y ahora me coge el pan a la salida. Entonces me quedo con mis hijos en la casa sin recibir. Y cuando usted tiene, hermano, una obligación, y hay gente que se pone a hablar mal de la iglesia y de las cosas, y los hijos están ahí, y después los hijos van a decir, ¿para qué me quiere llevar a un lugar que usted odia, que usted habla mal? ¿Para qué usted hizo una cita con el pastor de ese que usted habla mal? O sea, que usted ha dicho, el pastor ese allá, y ahora usted quiere llevarme allá. Porque a largo plazo, hermano, usted se deja cosas y ha perdido autoridad. Y a veces, ¿cuántos saben que ellos nos predican? Y uno tiene que, cuidado, que están viendo cómo nosotros estamos caminando. Yo siento que estoy predicando como 3, 4 mensajes, pero a alguien Dios le está hablando algo, absolutamente algo. Y no era esta ni una prédica familiar. Pero hermano, escúcheme bien. No podemos ser uno en la casa y otro en la iglesia, porque ellos te van a mostrar el sello. Y ellos dicen, esto es falsedad. Y usted se enoja con ellos y hasta les puede pegar, pero la verdad es que tienen razón. Un día lo entregaste, un día lo perdiste, y alguien te lo está mostrando en el camino. Cuando alguien nos saca el cinturón y nos dice, es que usted no tiene poder. ¿Usted se acuerda que por allá en Hechos capítulo 19 los hijos de un hombre llamado Esceva trataron de echar un demonio? ¿Y qué le dijo el demonio? A Jesús conozco, a Pablo conozco, pero a ustedes ni los conozco. Y ¡pum! Les saltó, fue a ellos. Hermano, porque perdemos autoridad, perdemos poder. ¿En qué momento lo entregamos? ¿En qué momento lo dimos? Y cuando necesitamos apoyarnos en algo, en la palabra, no hay palabra y no tenemos de dónde apoyarnos, porque no hay báculo. Y luego lo que tenemos son excusas, porque para eso somos buenos. Pastor, es que pues si le hiciéramos una consejería a Judá, es que usted sabe, yo iba triste ahí en el camino. Yo pensaba que nadie se iba a dar cuenta. Hermano, cierro con esto. Hay muchas ofertas a nuestro alrededor. Hay muchas tentaciones. Hay muchos atajos. Hay atajos que te van a decir, lo puedes tener más rápido. Sí, pero piensa, ¿cuál es el precio de eso? ¿Cuál es el precio de eso? Alcanzar, hermano, el poder. No hablo del poder terrenal. Alcanzar el poder de Dios cuesta. Hay que guardarlo, hay que cuidarlo como para entregarlo así. Sobre todo cuando estamos solos, que nadie nos ve. Porque es como nuestro, ¿cómo lo llamaríamos? Nuestro lugar donde sentimos que estamos en control. Cuidado. Y cuidado. Porque si Dios no está ahí, hermano, ni estás apoyado en Dios, en esos momentos de debilidad estás entregando cosas, estás dando cosas que a largo plazo, hermano, terminan costándonos bastante. Cuesta mucho alcanzar cosas, pero perderlas es cuestión de segundos.
entregar lo que tanto nos ha costado formar, lo podemos entregar en un minuto. La lección en este día, con este mensaje, iglesia, es esta. Es que nosotros podamos meditar que con el pecado, que nadie sabe y que pensamos que nadie se da cuenta, resultamos nosotros entregando más de lo que nosotros pensamos. Y muchas veces no sabemos lo que estamos entregando cuando estamos en esas cosas. Lo que le estamos mostrando a nuestros hijos, lo que estamos permitiendo en la casa, la brecha que estamos abriendo en la casa. Un padre no puede ir con autoridad y decirle a su hijo: ¿qué haces tú viendo pornografía? Yo te he visto los canales, yo he visto lo que tú ves, yo te he visto ahí en el celular en lo que tú estás. Y a largo plazo te van a sacar la factura de ese negocio chueco que hiciste, de esa situación, de esos vicios, de esas actitudes, de esas malas actitudes. Un día te van a decir: pero tú qué, tú no vengas ahora a mí a aconsejarme. Yo veía cómo tú tratabas a mamá, cómo tú hablabas, cómo tú le decías, cómo había maltrato. Porque a largo plazo, hermano, cuidado con esos tratos que son peligrosos, porque ahí entregamos prendas que luego, hermano, nos van a costar bastante. Y esas cosas, hermano, tienen mucho valor para su vida, para su ministerio, para su familia, para sus hijas. Alguien puede decir: le doy gracias a Dios por haber escuchado hoy esto y poder guardar estas prendas que yo tengo, este apoyo que yo tengo, este sello que yo tengo, este crecimiento con Dios, que no tengo que estar avergonzado, que voy hacia arriba con Dios. Dios no nos trajo hoy acá para desanimarnos, sino para que nosotros entendamos lo que podemos estar perdiendo a causa de esos pecados. La Biblia dice: cuidado con las zorras pequeñas que echan a perder viñas. Cierre sus ojos ahí donde está. Nadie sale, nadie se mueve. Cierre sus ojitos. Permita que el Espíritu Santo que está hoy acá nos ministre, nos ministre. Hay hábitos, hay cosas ahí, y no sabemos que hay otros que están siendo perjudicados. Hay palabras que hemos dicho, hay problemas que muchas veces hemos querido o hemos tratado de arreglar delante de los hijos, y ellos escuchando y todo eso no tenían por qué enterarse de eso, y afectó su corazón y afectó su vida, y pensamos que no nos dejamos nada, pero sí nos dejamos cosas que en el momento, por un éxtasis, y le damos rienda suelta a la ira, y le damos rienda suelta a cuanto sentimiento quiera salir, pero a largo plazo se nos viene una factura de esas cosas. Padre, nos presentamos hoy delante de ti, tal como somos. Nos trajiste hoy acá, Señor, para sentarnos y hablar con nosotros y hablar directamente hasta nuestro corazón. Nos conoces, pero nos has dado, Padre, el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es el ayudador, que es el consolador, que es el paracleto, el que nos ayuda. Está dentro de nosotros. Permítenos, Señor, una vida agradable a ti, Señor, aún en la intimidad. Trabaja en nuestro carácter, donde nadie nos ve, y que te podamos, Señor, agradar ahí, con lo que vemos, con lo que decimos, con lo que actuamos, cómo pensamos. Aún hay pensamientos que tenemos que rendir delante de ti, Señor. ¿Alguien hoy acá?